Bien chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien junto a los suyos en sus casas. El día de hoy vamos a continuar, ¿cierto?, hablando de los microorganismos. En este caso vamos a hablar de los microorganismos beneficiosos y perjudiciales. Por lo tanto, el objetivo de hoy día es identificar los organismos presentes en el cuerpo. ¿Ya? Bien, como les comentaba, ¿cierto?, en la clase anterior, existen microorganismos que son estos seres vivos muy diminutos, muy pequeños, imposibles de ver a simple vista. Nuestros ojos no los pueden ver, por lo tanto necesitamos un instrumento que permita hacerlo, en este caso un microscopio. ¿Ya? Yo les comentaba, ¿cierto?, que hay microorganismos como los hongos y las bacterias, que están formados por células, ¿cierto?, que pueden ser dañinos y beneficiosos. Dañinos, ¿cierto?, que son de alguna forma malos, que nos pueden provocar alguna enfermedad. Y beneficiosos, ¿cierto?, que nos pueden ayudar a distintas cosas, por ejemplo, en la alimentación o incluso a protegernos de otros microorganismos. ¿Ya? Nosotros, sin darnos cuenta, estamos rodeados por millones y millones de microorganismos diariamente, en las cosas que tocamos, en las cosas que nos ponemos o incluso en nuestra misma piel o por dentro de nuestro cuerpo. Estos microorganismos pueden ser, como les decía, perjudiciales o beneficiosos. Como dice el texto, parte de nuestro organismo, como la piel y las mucosas, es decir, dentro de nuestra nariz, dentro de nuestro tracto digestivo, es decir, por el esófago, por la boca, los intestinos, el estómago, y las vías respiratorias, como les decía, se encuentran en contacto con el ambiente, ¿ya? ¿Cierto? Porque si yo abro la boca y respiro por ella, ¿cierto? Voy a estar ingresando microorganismos sin darme cuenta, estos microorganismos que están en el aire. Si yo respiro por la nariz, lo mismo. Y estos microorganismos van a viajar a través de mi tracto digestivo, es decir, a través de mi esófago o a través de mis vías respiratorias, en la faringe, la laringe, llegando hasta a los pulmones. Por esta razón, nuestro cuerpo, ¿cierto?, alberga, es decir, contiene diversos tipos de microorganismos como bacterias y hongos. Es decir, nosotros tenemos bacterias y hongos, pero en este caso que son beneficiosas para nosotros. ¿Ya? Dentro del intestino delgado, ¿cierto?, hay millones de bacterias que ayudan o facilitan incluso la absorción de nutrientes. En las vías respiratorias, por ejemplo, también aparte de las vellosidades, ¿cierto?, que tiene nuestra mucosa, también hay bacterias que se encargan de luchar con otras bacterias, por ejemplo, para que no ingresen o no sean tan perjudiciales para nosotros. Todo este conjunto de bacterias y hongos, llamémoslos microorganismos, ¿cierto?, que se encuentran en nuestro cuerpo, se les denomina flora humana o flora normal, que es lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto, en condiciones normales, estas no nos causan enfermedades. ¿A qué se refiere en condiciones normales? Cuando no hay una mayor cantidad de estos microorganismos, ¿ya? Si hay una mayor cantidad, se produce un desequilibrio, por lo tanto, al tener tantos pueden ser perjudiciales para nosotros. Por eso tenemos que evitar, ¿cierto?, que esto suceda simplemente manteniendo a raya y en equilibrio la cantidad. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos, cierto? Lavándonos las manos, ¿cierto? Cuidando nuestra higiene personal, saber lo que comemos también, ¿cierto? Hay de repente algunas bacterias que se alimentan de ciertos alimentos o que son como con mayor atacan mejor a ese tipo de alimentos o nutrientes, por lo tanto se reproducen más fácilmente, ¿ya? Por lo tanto, entonces es importante una buena higiene y saber lo que comemos. Y cuando sabemos lo que comemos me refiero, ¿cierto?, por ejemplo, a comida que no esté fuera de vencer, ¿cierto? Es decir, que esté dentro de los tiempos correspondientes. Ya, como les comentaba, ¿cierto?, en el intestino delgado y en el grueso, ¿cierto?, es donde presentamos mayor cantidad de bacterias, ¿ya? Esta se denomina flora intestinal. Son muy importantes ya que evitan la invasión de bacterias, ¿ya? Vamos a llamarle a lo que nos produzca, a lo que nos provoque algo dañino, le vamos a llamar patógeno, ¿ya? Cuando hablamos de patógenos nos referimos a aquellos microorganismos o virus, ojo con esto, microorganismos o virus. Dijimos que los microorganismos eran bacterias y hongos, y virus porque no son microorganismos porque no están formados por células, ¿ya? Estos microorganismos, tanto las bacterias y los hongos como los virus, pueden generarnos enfermedades. A este conjunto de microorganismos y virus que nos pueden generar enfermedades se les denomina patógenos. ¿Bien?
¿Ya? En los dientes, ¿cierto? En nuestra boca también podemos encontrar gran cantidad de bacterias y algunos hongos incluso, ¿ya? Que pueden ser dañinos para nuestro cuerpo, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Se alimentan de los restos de comida que nosotros comemos, valga la redundancia, diariamente. Por lo tanto, por eso es importante tener una buena higiene, lavarnos los dientes después de comer, ¿cierto? Ojalá 3 o 4 veces al día, ¿ya? Porque podemos, ¿cierto? Perjudicar nuestra salud y nuestra parte estética también. Los dientes son sumamente importantes, aparte que piensen que sus dientes tienen que durarles toda una vida, entonces después de los 12 o sí, de los 10 12 años ustedes ya no van a cambiar sus dientes, por lo tanto no pueden perderlos cuando sean tan jóvenes, ¿ya? Una gran cantidad de bacterias y hongos también habitan sobre nuestra piel, ¿ya? Pero estas son buenas porque evitan que proliferen, es decir, que crezcan, que aumente otro tipo de bacterias dañinas, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos hacemos una herida, algunas bacterias ingresan en ella y originan inflamación, ¿ya? Por eso, por ejemplo, se ve rojito o nos genera picazón, ¿cierto? O daño porque cuando nos herimos o no nos damos cuenta, ¿cierto? No nos preocupamos, podemos perjudicar, ¿cierto? Infectando esa herida producto de no haber tenido no sé, haber ido al hospital o no habernos curado rápidamente. ¿Ya? Cuando hablamos de tracto urogenital, nos estamos refiriendo al tracto que está entre los riñones, ¿cierto? Y el sistema urinario, ¿ya? Para hombres y para mujeres es lo mismo, ¿ya? Ambos tienen, ¿cierto? Tenemos riñones, ¿cierto? Y también tenemos un sistema que nos permite, ¿cierto?, eliminar la orina. Ya eso se refiere con sistema urinario. Dentro de esto, ¿cierto? Como estamos eliminando desechos, la orina es un desecho, también hay bacterias ahí. También estamos eliminando bacterias. Por lo tanto, ahí también es importante tener en cuenta, ¿cierto? Que debemos, por ejemplo, tomar agua constantemente, tener una buena higiene también en nuestros genitales porque puede perjudicar o puede llamar más la atención para bacterias y hongos, ¿cierto?, que se presenten ahí. ¿Cuándo sabemos que hay hongos, por ejemplo? Cuando existe mal olor. Las niñas siempre, lamentablemente, sufren de infecciones urinarias producto de que el sistema reproductor femenino está hacia adentro, ¿cierto? Y en el caso de los hombres es hacia afuera, por lo tanto es una forma mucho más fácil de limpiarla, por ejemplo. En el caso de las mujeres es un poquito más complejo, por eso es importante tener en cuenta siempre, desde pequeño, ¿cierto?, una buena higiene. ¿Ya? Algunas otras enfermedades que nos causan las bacterias y los hongos, ¿cierto?, es, por ejemplo, el cólera. En este caso es una infección intestinal causada por ingerir alimentos o agua contaminados por una bacteria, en este caso la Vibrio cholerae, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Letargo, es decir, andar como cabizbajo, sin ganas, ¿cierto? Como cansado. Frecuencia cardíaca acelerada, es decir, que nuestro corazón late muy rápido. Cólicos abdominales, es decir, dolor abdominal. Diarrea súbita, es decir, inmediata, casi sin control. Vómito y deshidratación, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros no atendemos el cólera? Pérdida grave de sangre o líquidos. Si nosotros disminuimos mucho la cantidad de líquidos, podemos entrar en un periodo muy complejo de nuestra vida. Por lo tanto, puede provocarnos incluso la muerte. Ahora, ¿cómo prevenimos esto? Beber agua hervida, ¿cierto?, o purificada. No simplemente tomar agua de la llave significa que vamos a estar sanos. Hay que tomar esta agua, ojalá si fuese hervida, sería mejor aún. Desinfectar frutas y verduras, es decir, lavarlas. Cuece o fríe los alimentos, ¿cierto? Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Comer solo en lugares limpios. Por lo tanto, ¿a qué se refiere todo esto que les comento acá, que les puse aquí? A que hay que tener una buena higiene porque es sumamente preocupante e importante prevenir las enfermedades provocadas por bacterias, ¿ya? Y por hongos también, y por virus en este caso, que podemos encontrar en diferentes lugares. Ya, por ejemplo, el resfrío es producto de un virus. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta la buena higiene para así prevenir enfermedades. ¿Ya? Como les decía, la gripe, ¿cierto? El resfrío son provocadas por virus. El pie de atleta es otra de las enfermedades que es causada en este caso por hongos. ¿Ya? Fíjense en esta imagen que se vuelve, ¿cierto? Aquí igual
heridas en los dedos, ¿cierto? Y también genera secreciones con mal olor. Fíjense la diferencia entre un pie que tiene pie de atleta y otro que tiene pie sano. ¿Por qué pie de atleta? Normalmente, y antiguamente, los velocistas, por ejemplo, los atletas, estos deportistas de alto rendimiento, al entrenar tanto, ¿cierto? Al correr y todo eso, se genera transpiración, se genera sudor. Y estar tanto rato con estos calcetines o con zapatillas, ¿cierto? Que no tengan una buena ventilación puede generar cierto aumento de la humedad. Y por lo tanto, este honguito es el mejor lugar para poder reproducirse. Por eso es importante, ¿cierto?, tener una buena higiene y lavarse constantemente los pies, cambiarse calcetines de ropa interior también, ¿cierto? Ventilar las zapatillas, ¿cierto? Lavarlas de vez en cuando, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante que hay que tener una buena higiene, ¿cierto?, para prevenir estas enfermedades. No hablamos mucho de los organismos beneficiosos directamente, pero si recuerdan lo que les comentaba, nosotros tenemos ciertos microorganismos dentro de nuestro cuerpo y por fuera de nuestro cuerpo que previenen o nos ayudan a combatir a estos otros microorganismos y virus, ¿cierto?, que nos puedan perjudicar, ¿ya? Ahora, si nosotros no mantenemos esto a raya o en equilibrio, ¿cierto?, vamos a causar, ¿cierto?, que haya una mayor proliferación, es decir, crecimiento o aumento de microorganismos dañinos para nuestra salud, ¿ya? Recuerden que esta flora normal o flora humana es la que está, ¿cierto?, ayudándonos a que no nos veamos perjudicados por diferentes microorganismos o virus, ¿ya? Recuerden entonces eso. Por ejemplo, ¿cierto?, si elimináramos algunas de las bacterias que nos habitan, podríamos ser invadidos por otros microorganismos que sí nos originarían enfermedades, por lo que es beneficioso mantener nuestra flora normal. ¿Ya? Recuerden que la flora normal es lo mismo que decir flora humana. ¿Ya? Bien, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o consulta, recuerden enviarme un correo y yo se lo responderé a la brevedad. Que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo a la distancia.